Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? En este editorial del Jacobino me gustaría comentar las recientes declaraciones de nuestros amigos particulares que nos investigan y valoran al hilo de una entrevista que hace pues prácticamente un año o más le hice a Pedro Insua en el inicio del canal del Jacobino, y en la que se hablaba de nación biológica en términos del materialismo filosófico, en el sentido de formular una crítica al capitalismo por la dificultad de reproducción y la dificultad de la natalidad en España, lógicamente ese invierno demográfico, debido precisamente a una cuestión de condiciones materiales sin cubrir, de salarios de miseria, de condiciones laborales draconianas e inaceptables, y esa era un poco la crítica que se había formulado. Obviamente el concepto se coge, se descontextualiza y sirve para afirmar exactamente los mismos que venían a decir que nosotros no podíamos tener las credenciales de izquierdas porque veníamos de UPyD, como decir, haciendo un alarde lógicamente de demagogia y de mentira, porque el jacobino lo conforman personas que vienen de procedencias políticas o partidistas distintas o de ninguna, pero que compartimos, por supuesto, unos valores y unos principios políticos muy claros y muy definidos. Ahora resulta que el jacobinismo es xenofobia. Bueno, esta gente necesita, de nuevo, una contestación y se la vamos a ofrecer. Nosotros defendemos la idea de nación política precisamente porque damos una importancia esencial a la idea de ciudadanía y a la integridad de dicha ciudadanía. La nación política no es, como quieren algunos otros demagogos sostener, simplemente un papel, una constitución o un formalismo jurídico. La nación política es el territorio y la riqueza de ese territorio y la decisión conjunta sobre lo que a todos nos afecta y, por supuesto, también las instituciones y las leyes. Pero esa ciudadanía sobre la que se respalda la nación política, es decir, se es o no se es ciudadanos, ciudadano, eso no admite grados, no se puede ser un poco ciudadano o un poco más o un poco menos, se es o no se es. Ese es el concepto. Eso no viene determinado por el linaje, por la etnia o por la raza. Con lo cual, no solo el jacobinismo no es xenofobia, sino que nuestro posicionamiento político es claramente, es diametralmente opuesto, y siempre lo ha sido, por cierto, a las determinaciones étnicas o identitarias de la nación. Por eso algunos, de un lado y de otro, no lo entienden. Y es normal que no lo entiendan, porque algunos siguen pensando que la españolidad es algo más que una cuestión política. Pero la españolidad es una cuestión política. Ser español es una cuestión política. Por eso en España, más allá de la procedencia, del origen, de la parroquia, que algunos piensan todavía en términos de parroquia, en términos parroquianos, del lugar donde se encuentren empadronados, del terruño, de las raíces, que no sé qué narices son las raíces cuando hablamos de ciudadanos, porque por supuesto todos tenemos un paisaje, ¿no?, compartido, una familia, una procedencia, pero eso es bastante irrelevante en términos de ciudadanía. Es decir, que se puede haber nacido fuera, allende nuestras fronteras, y se puede ser ciudadano español, que se puede tener un color de piel u otro, o una orientación sexual u otra, un sexo u otro, lógicamente. Cualquier circunstancia de este tipo no ha de suponer ninguna estratificación en términos de más o menos derechos. Esta idea de igualdad política es la que confiere la ciudadanía. Y a la ciudadanía, y esto no significa que la nación política sea un papel, porque ya digo, la nación política es el territorio y es la riqueza de ese territorio que es constitutivamente de todos, no privativa de nadie, pero a la ciudadanía sí se accede por las leyes, efectivamente, por las leyes, que son las que determinan las reglas de acceso a la ciudadanía. Y, por cierto, si tenemos un cierto aprecio a la historia de España, o por lo menos un cierto rigor a la hora de aproximarnos, con sus luces y con sus sombras, porque no se trata de proyectar ni a geografías ni leyendas negras absurdas,
algo tiene que ver la historia de España con el mestizaje, con lo cual hablar de purezas raciales es una de dos, eso, ser un protonazi, eso, ser efectivamente la extrema derecha pata negra, o realmente ser un idiota, ¿no? Y confundir al jacobino con eso, pues es o ser un idiota, vuelvo a decir, en término literal y en término coloquial, o tener muy mala fe, que seguramente hay una mezcla de ambas en este caso. Lógicamente a nosotros nos importa un carajo la determinación etnoidentitaria, el árbol genealógico, el linaje, entre otras cosas, porque frente a ese nacionalismo fragmentario, que quiere privatizar el territorio político, que quiere expulsar de la condición de ciudadanos a millones de personas, hemos estado siempre, y este proyecto nace a favor del concepto de clase social, a favor de los trabajadores, frente a los excesos, por supuesto, especulativos que destrozan las condiciones de vida de los trabajadores del capitalismo. Claro que sí, en una posición claramente, inequívocamente socialista, pero también frente a aquellos que quieren privatizar el territorio político y decidir privativamente sobre lo que es de todos, y a los que fundamentan esa decisión en la voluntad de ser, en un elemento plebiscitario, pero también frente a aquellos que consideran que es aceptable hablar en términos supremacistas y decir mesetarianos go home, o decir que el que viene de fuera a trabajar en el País Vasco, como se dijo durante muchas décadas y muchos años en España, era cacereño, porque eso son usar los gentilicios de convecinos y de conciudadanos de un mismo estado, de un mismo país, de una misma comunidad política como es España, en términos xenófobos y racistas. Frente a la determinación etnoidentitaria de la ciudadanía, frente a la determinación racial de la ciudadanía, de la que no solo participa, por supuesto, ese nacionalismo fragmentario, sino también una extrema derecha que existirá con más o menos fuerza, pero que, por supuesto, está mucho más cerca de esa comunidad de sangre, de ese folk, frente al que nosotros estamos, por supuesto, porque la ciudadanía no va de identidades. Por eso, precisamente, a la ciudadanía española se puede acceder, sea cual sea el origen, sea cual sea la procedencia, sea cual sea la religión, y esto también lo decimos frente a esos dizque materialistas que están muy nerviosos, insultándonos, escrutándonos, porque lo que no les gusta realmente es que critiquemos su nuevo chiringuito, el teórico chiringuito del materialismo, que es, tiene bemoles la cosa, Vox, los mismos que dicen que es posible conectar el supuesto materialismo con la liberalización del suelo, que lo expliquen ellos, porque nosotros ya hemos dicho lo que es la nación política, ese territorio político, esa riqueza sobre la que decidimos conjuntamente todos en pie de igualdad. La nación no es un papel solo, no es un papel solo, pero que algunos expliquen cómo es posible conectar ese supuesto materialismo que preconizan con propuestas que están defendiendo como el minarquismo, la metafísica de los estados mínimos, la liberalización del suelo que está en el programa político del partido político que defienden. Y esto va dirigido a algunos que nos tienen también mucho cariño, mucho aprecio. Que lo expliquen. O las rebajas fiscales a ultranza, o la consideración de que los impuestos en última instancia son un robo. Que expliquen cómo casa eso. Y a los Maestre y compañía, sugerir que el jacobinismo xenofobia es ser o bien idiota o bien tener una mala fe política galopante. Nuestra idea de ciudadanía, precisamente porque nos importa mucho lo que ha significado el nacionalismo y las purgas étnicas, por ejemplo la de ETA, en el País Vasco y en toda España, porque este proyecto tiene mucho que ver con la reacción política a favor de una ciudadanía inclusiva, integradora, igualitaria y laica, sí, en materia de religiones, pero también en materia de identidades territoriales fragmentarias. Es decir, que nosotros queremos que no hay que ser ni católico, ni musulmán, ni de ninguna confesión de ningún tipo para poder ser español, que seas español y en términos de igualdad, independientemente de la fe que haya detrás, pero también independientemente de la parroquia que haya detrás y de la demarcación administrativa que haya detrás y del árbol genealógico, del linaje, de los orígenes, de las procedencias. Esa es nuestra idea de ciudadanía, la de igualdad, la de integración, y esa es la idea de nación política que nosotros defendemos. Entérense ya y dejen de hacer demagogia barata, burda, gruesa, lo saben perfectamente, pero la intencionalidad política de algunos es manipular, precisamente porque saben que nuestra defensa de la idea de España desde un punto de vista cívico-político es una idea fuerte y una idea profundamente de izquierdas. Y es una idea de igualdad frente a los privilegios de unos pocos. Y es una idea que casa perfectamente con una defensa
de la clase trabajadora, al servicio de la cual debe estar el Estado como instrumento de igualdad y como instrumento de transformación social, que es precisamente el proyecto político del jacobino.